El siguiente ponente es el doctor Héctor Valle. Ha trabajado en temas de salud desde 1992 con la industria farmacéutica en Novartis y Valiant y como consultor en IMS Health. Actualmente preside la Wellness Foundation México y es miembro de varios consejos de administración. Maneja un fondo de inversión especializado en salud. Tengo el placer de presentarles al doctor Héctor Valle con la presentación La medicina del futuro, renovarse o morir. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, muy buenos días. Un gusto estar acá con todos ustedes. Gracias a la organización del evento, gracias al doctor Fajardo por invitarnos, ¿no? Y bueno, creo que el primer punto y la reflexión más importante es qué es lo que está pasando en salud y cómo nosotros vemos salud. Nosotros somos unos convencidos que salud está viviendo una etapa crítica y una etapa que está en proceso de disrupción y que solo se va a poner más complejo, cambiando dramáticamente la forma de hacer salud. Soy un convencido, por lo que veo en los programas académicos de muchas de las universidades en salud, que hoy los médicos que están saliendo no necesariamente están preparados para la salud que tienen y que van a manejar, para un cambio dramático en la forma de atender al paciente y para un paciente con una visión completamente diferente. Entonces, durante la presentación la idea es hablar precisamente de ese contexto y después dejar un espacio para preguntas y respuestas. Voy a hablar inicialmente sobre la disrupción que está pasando en el mundo y los impactos de esa disrupción en salud. Después hablar un poquito sobre tecnología y cómo lo vemos y cómo converge hacia salud. Las 4 P's en salud y después implicaciones y conclusiones de la presentación. Nosotros entendemos que para que haya un proceso de disrupción, básicamente se da por 4 cosas. Primero, porque hay una pérdida de confianza. Segundo, porque hay un exceso de intermediarios. Tercero, porque hubiese falta de acceso. O cuarto, porque hay malas experiencias. Y este slide es válido no solamente para salud. Son justo los procesos en general, sin importar los tipos de negocio, que por estas 4 razones se genera una disrupción. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el modelo en varios de los modelos que hoy existen en el mercado, y hablamos de qué es lo que pasa con Uber, qué es lo que pasa con Airbnb, qué es lo que pasa con empresas de esa naturaleza, corresponde a alguno de estos hechos el que se dé un proceso disruptivo. Si, por ejemplo, pensamos en el caso de Uber básicamente genera un proceso disruptivo que viene dado por un tema de malas experiencias. Cuando la gente se sube en un taxi, sin importar cuál es la ciudad del mundo, vive una mala experiencia y entonces genera un sistema de preocupación respecto a la confianza, la inseguridad, y a alguien se le ocurre sacar un sistema completamente diferente y rompe y hace un proceso disruptivo en esa industria, que en ese caso es el modelo de transportación, garantizando que a partir de ese momento, el día que tú o yo nos subimos en un taxi, lo que observamos es otro mundo, un mundo en el que sé quién va a venir por mí, sé dónde viene, tengo la tranquilidad de que está todo documentado con dónde me subí, a dónde voy, y entonces garantizo que no hay una mala experiencia y se rompe o se genera un proceso disruptivo. En el caso de salud, está claro cuando vemos estas 4 cosas que la que más pesa realmente es la falta de acceso. Es correcto que puede haber otras, sin duda puede haber pacientes que no tengan confianza, pacientes que hayan vivido malas experiencias, en algunos casos, como por ejemplo el tema del acceso a la medicina, puede ser un exceso de intermediarios, pero realmente el problema grande viene derivado por falta de acceso a la salud. América Latina no es la excepción en esto, no solo México, sino muchos otros países en la región que sufren de acceso a la salud.
¿Cómo entendemos nosotros el problema de acceso a la salud? Lo entendemos que viene dado por una de tres cosas, y en más de un país son las tres. La primera puede ser falta de acceso a medicamentos, donde no hay los tratamientos necesarios en el momento adecuado, o de en diferentes países vemos un lento acceso a los productos innovadores. Una segunda, que es la falta de infraestructura hospitalaria, en donde encontramos realmente la no existencia de hospitales o de equipos en el momento y en el lugar adecuado. Y una tercera, que es la falta de recursos humanos, donde no necesariamente está el médico, qué necesito, en el momento que lo necesito, dónde lo necesito, en el momento puntual. Y lo mismo nos puede pasar con enfermeras. Si analizamos bajo este enfoque, y solo para documentar este caso, como en salud nuestro problema es de acceso, pensemos primero en infraestructura. Y si pensamos en infraestructura y vemos camas por habitantes y utilizamos números de la OECD, lo que vamos a ver es que en general, y utilizo el ejemplo de México por estar acá, es que los países, en promedio los países de la OCDE, tienen 4.1 camas por cada 1,000 habitantes. América Latina ya tiene un gap importante al tener solo 2.3, y en el caso de México 1.6. Si nosotros mantenemos la estructura de crecimiento que tenemos actual en un ejercicio que hizo PricewaterhouseCoopers hace algunos años, lo que veríamos es que si nos mantenemos con la forma de trabajar actual, lo que nos va a pasar es que para el año 2030 México va a tener un faltante de aproximadamente 300,000 camas, lo que solamente confirma que el problema de acceso a salud en la forma como lo estamos atajando requiere un ejercicio de disrupción. Solo para otros ejemplos en infraestructura, si pensara yo, por ejemplo, en resonancias magnéticas, la OECD tiene un promedio de 8.2, América Latina 5.6 y México 2.2. Si pensara yo en tomógrafos, la OECD tiene 13.1, América Latina excluyendo México 11.2 y después el caso de México 5.1. Lo que solo confirma que acceso visto desde diferentes perspectivas, en el caso de infraestructura, requiere una forma de enfrentarlo diferente, porque si no realmente no vamos a poder atender salud. Ya no lo podemos hacer hoy óptimamente, pero ustedes mejor que yo saben que la tendencia demográfica de América Latina, el movimiento hacia enfermedades crónico-degenerativas, solo va a hacer que para los sistemas de salud cada vez sea mucho más complicada la atención de los pacientes. Si pienso ahora desde una visión de recursos humanos y pienso en médicos, México tiene 2.2, los países, excluyendo México de la OECD, tienen 2.5. Si lo veo en número de consultas per cápita, realmente México y varios países de América Latina están en la parte más baja de la gráfica, con realmente países que son ejemplo más hacia la derecha y donde se nos antoja que deberíamos de ser mucho más eficientes en la manera de dar consulta a los pacientes. Si mantenemos la misma tendencia, lo que veremos es que a México le faltarán casi 400,000 médicos para el año 2030, lo que habla otra vez del reto que tenemos delante. Si cambiase yo de médicos y ahora reviso enfermeras, pues la relación va a ser muy parecida, donde realmente el número de enfermeras en el promedio de países de la OECD son 7.4, México tiene 2.5, la relación enfermeras y médicos también nos ofrece un gap relevante. Y como todos sabemos, si los médicos es complejo, las enfermeras casi siempre es mucho peor, más pensando que vamos hacia poblaciones que necesitarán mucho más apoyo del grupo de enfermeras. Esta gráfica, cuando lo llevamos al 2030, México va a necesitar 800,000 enfermeras para el año 2030. Y solo la misma discusión, la reflexión de que hoy acceso es complicado, pero solo se va a poner peor. Y ya decíamos, ¿cuándo se da una disrupción? Cuando hay una falta de acceso. Salud claramente enfrenta una falta de acceso y una falta de acceso que va a ser peor. Ustedes saben que no solo nos faltan los médicos, sino nos faltan los médicos de las especialidades correctas. Tenemos muchos pediatras, nos faltan geriatras. Tenemos pocos oncólogos y estamos viviendo una necesidad de oncología mucho mayor. Además de eso, tenemos la problemática de no tenerlas en la geografía que los necesitamos.
Es difícil que muchos de sus colegas médicos y algunos de ellos de alta especialidad quieran ir a habitar a ciudades de segundo o tercer nivel dentro del país, donde es difícil el acceso a otras muchas cosas y es difícil la movilidad de los médicos. Tenemos que parar y pensar cómo hacemos medicina diferente, y además estoy seguro que muchos de los alumnos que salen de muchas de las universidades de América Latina no están preparados para afrontar el reto actual y además con las tecnologías que están que están naciendo o que están por nacer. Déjenme darles una perspectiva de tecnología y después la convergencia en salud. Y aquí vamos a tener algunos slides, y todavía no entiendo cómo el doctor Fajardo me invitó a hablar de esto, porque creo que me voy a hacer de varios enemigos. Me prometió que voy a poder salir caminando sin que haya violencia al final, cosa que espero que así sea. Pero realmente lo hacemos por un ejercicio sano de reflexión. El mundo nuevo es un mundo digital, es un mundo realmente en donde vemos que los crecimientos, o cómo crecen las cosas, cambiaron dramáticamente. Antes los crecimientos de cualquier cosa o cualquier negocio era mucho más moderado. Y hoy lo que vemos es que los crecimientos generan unas curvas que llamamos nosotros de un crecimiento exponencial. Ejemplo de eso es lo que pasa con redes sociales, lo que vemos en Facebook, lo que vemos en Twitter, en Snapchat, pero también lo que vemos en Uber y en Airbnb. Muchas de estas empresas que ustedes y yo hoy las escuchamos y que creemos que han vivido con nosotros muchos años, son bastante jóvenes. Uber y Airbnb en 2008 y 2009 estaban naciendo, o sea, tienen menos de 10 años. Y hoy casi todos utilizamos Uber o un sistema similar. Airbnb, que hoy tiene más cuartos que cualquier cadena de hoteles, es un modelo que tampoco existía sino hasta 2008 o 2009, que son los años donde las dos nacieron. De pronto comienzan a nacer y llega un punto en el que realmente explota ese tipo de negocio. Y vamos a hablar un poco de las características que tienen esos negocios, solo para que se entienda por qué se da. Es un mundo desmaterializado, ¿no? En donde todo lo que antes lo veíamos y lo sentíamos, todo está en el celular hoy. Nunca nos imaginamos lo que iba a pasar con el celular. Aquellos de nosotros que teníamos que salir para hablar por teléfono a la calle porque no teníamos acceso a un teléfono, o que había que gritar en la casa que otros colgaran el teléfono porque uno lo quería usar, y hoy en cambio estamos en un mundo donde cada quien tiene un teléfono celular. Pero un teléfono celular que tiene una capacidad brutal, un teléfono donde realmente cargo ahí una cámara. Y yo soy de aquellos que cuando me dijeron que el teléfono iba a tener una cámara, y me dije, esto es una estupidez, si yo nunca ando tomando fotos de nada. Y hoy en día lo utilizo para tomar fotos hasta de las cosas que no me acuerdo. Dije, esto se me va a olvidar, entonces tomo una foto y al rato me voy a acordar. Y empezamos a hacer uso de cosas así que no nos imaginábamos que iban a pasar. Pero hay otras cosas bien interesantes, por ejemplo el GPS. El GPS, nadie cargaría un GPS en la bolsa, ¿no? O había otros aparatos que eran un GPS y hoy el celular carga ahí todas esas habilidades. Vamos hacia un mundo desmonetizado, hacia un mundo donde las cosas pueden llegar a valer cero. Y el mejor ejemplo es la fotografía. Aquella época donde le dabas al niño la cámara y el momento que se la dabas ya estabas aterrado, porque iba a comenzar a sacar fotos y tú veías lo que iba a haber que pagar para revelar eso, ¿no? Decías, pero ya dejé de tomar fotos, hay que pagar luego el revelado, ¿no? Y entraba uno en esta crisis de lo que implicaba tomar fotos y después revelarla. Y la foto hoy vale cero. Tiras y tomas y tomas y tomas fotos y vale cero. O sea, sí existe el valor o la capacidad de que algo vale cero, y ese es un gran ejemplo. Y lo más importante es que este tipo de tecnologías lo que están haciendo es democratizarla. Todo mundo puede tener una fotografía, todo mundo la puede tomar una fotografía, cosa que antes no podía, todo mundo puede tener un GPS y realmente lo hace disponible a la población. Hace muy pocos meses, la India hizo un modelo en el que regaló 4 millones de celulares. Para la India, claro, no es muy relevante, ¿no? 4 millones, pero nada más imagínense la fila de los 4 millones de personas, ¿no? Hipotéticamente, y el gobierno regalando un celular a cada uno.
porque por primera vez le das acceso a la población a una cantidad de cosas que nunca soñó. Ustedes y yo lo vivimos hace muchos años y ustedes tienen la opción de tener un celular, pero para quien no lo ha tenido, el celular realmente te da acceso a un mundo completamente diferente. El teléfono que ustedes traen en la mano, esos teléfonos nuevos, tienen mayor capacidad que lo que utilizaba Clinton para tomar decisiones. Todos sabemos que con ese celular es mucho más potente que lo que el hombre llegó a la luna, ¿no? Pero ese celular, cuando lo vemos en el tiempo, tiene más capacidad que lo que Clinton tenía cuando fue presidente. O sea, no estamos hablando de hace tanto tiempo, lo de la luna a lo mejor se ve un poco más lejano, pero lo de Clinton se ve mucho más cercano. Y tú lo tienes en la mano. Si pensamos en una referencia bibliográfica y nos acordamos de la Enciclopedia Británica, eran toneladas de libros, ¿no? Y en casa de muchos de ustedes todavía están ahí y no han sido usadas por años. Y seguramente todavía están empacadas, nada más ahí exponiéndose. Hoy realmente cambió la forma de hacerlo, pero lo más padre, lo más lindo es democrático, todo el mundo tiene acceso. Entonces, como decía antes, lo que pasa es que como vemos esas cosas crecer, es que de pronto parece que no pasa nada y de pronto en un momento da una curva exponencial. Eso pasa porque hay un periodo donde hay que hacer un matchmaking, encontrar usuarios y quien está dando el servicio. Un ejemplo interesante es justamente OpenTable. OpenTable es lo que se utiliza para hacer las reservas de los restaurantes, no sé si todos lo usan, pero sirve para hacer reservas de restaurantes. Durante mucho tiempo el ciclo mágico para estas empresas es cómo subo restaurantes nuevos, pero por otro lado, cómo disponibilizo usuarios. Porque si no hay usuarios, el restaurante dice, yo para qué quiero esto, y si tú eres el usuario y buscas el restaurante donde quieres reservar y no está, pues también dices, esto no sirve. O sea, hay un secreto importante de cómo haces ese matchmaking, pero cuando ese matchmaking está hecho, genera esta curva realmente que es exponencial. Las empresas y las organizaciones que tienen una cultura exponencial tienen alguna serie de características externas y otras internas. Las características externas es que utilizan personal bajo demanda, que es un reto muy importante actualmente. El mundo del que venimos, estamos acostumbrados que para trabajar, pues tienes que ser, en el caso de muchas instituciones, empleado de alguien. Y entonces trabajas a través de ser empleado de alguien, y eso realmente en este tipo de organizaciones no existe más. Realmente utilizan personal ad hoc para una obra puntual. Y lo más interesante es que esa persona no necesariamente está al lado tuyo, sino puede estar en cualquier lugar del mundo. Hoy, como digo yo, un muchacho con unos jeans, unos backpacks, un teléfono y una computadora puede trabajar desde cualquier Starbucks del mundo y hacerte lo que tú necesites. Hace como 8 años, por primera vez, tuve una asistente que trabajaba conmigo, yo viviendo acá en México, y la asistente vivía en Filipinas. Yo decía, Héctor, ¿cómo haces para tener, cómo trabajas con un asistente que está en Filipinas cuando hay un cambio de horario sustancial? Y realmente ella me ayudaba a preparar las reuniones del siguiente día. Entonces, cuando yo amanecía, ya estaba como toda la agenda lista con todo y con toda la información de las reuniones que iba yo a tener. El CAP me funcionaba perfecto. Lo más impresionante es que esa muchacha que trabajaba el tiempo completo y era perfectamente bien pagada para el estándar de Filipinas, ganaba $200 al mes. En México no había cómo hacer eso. El gap no solamente está en el recurso y la calidad del recurso, sino también en la diferencia de los ingresos. Entonces, para todos estos modelos, lo que estamos viendo es que hay personal utilizado específicamente para obras y que realmente estás compitiendo con cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Porque alguien puede dar el servicio, seguramente no igual que ustedes, en su caso, pero probablemente mucho mejor que el mío, ¿no? Y hacerlo desde cualquier lugar del mundo y a un costo mucho mejor. Estas empresas realmente trabajan con comunidades muy fuertes. Cuando ustedes ven que ha habido las grandes discusiones sobre si Facebook sí o Facebook no, sobre si Uber sí o Uber no, la población es la que sale y lo defiende. Ya ni siquiera la empresa misma, la propia población lucha por su comunidad. Son modelos que usan algoritmos muy fuertes. Ustedes en salud conocen el caso perfectamente de Watson, que es la gran discusión de qué es lo que va a pasar con Watson y cómo va a operar, pero realmente son algoritmos muy potentes. Realmente no necesitan activos. Uber no tiene ni un solo carro.
y Uber como empresa vale mucho más que la General Motors, que tiene plantas de producción y produce y hace. Entonces son conceptos diferentes y hay un compromiso grande, una forma de trabajar diferente. Como características internas tienen interfaces muy bonitas, como lo que vemos en nuestros celulares, tableros de control para ver cómo va avanzando los proyectos, todo el tiempo experimentan, son empresas completamente autónomas, no con esas estructuras tradicionales, jerárquicas que usan muchas organizaciones, y hacen modelos sociotecnológicos para su crecimiento. Las organizaciones exponenciales típicamente cumplen antes que nadie. Trabajan de manera muy fácil y son poco complejas. Y muy importante, lo hacen a un costo muy alcanzable para una gran parte de la población. Los avances de aquí para adelante son sustanciales. Y lo que va a pasar es que estos puntos acá señalados son los que van a transformar las industrias y en especial la de la salud. ¿Por qué? Porque vamos a ver Big Data trabajar en inteligencia artificial. Big Data es probablemente uno de los retos más importantes para medicina y en especial cuando lo vemos con el médico que típicamente se estudió como un médico clínico. Yo respeto mucho su profesión, pero respeto muy poco cuando un médico cree o me dice que solamente su experiencia es la que cuenta y deja de desaprovechar la experiencia de todos ustedes. Cuando cree que yo, con el número de pacientes que puedo ver en un día, soy más potente en mi capacidad de aprender que cuando sumo la de todos ustedes o todos los médicos del mundo. Sí creo que el modelo de expedientes electrónicos y de clínica utilizando la experiencia de todos y cada uno de los médicos va a ser mucho más robusta. Hoy, cuando yo voy a ver un médico, como ustedes saben, pues depende de la experiencia que el doctor tiene, del número de pacientes visto, del número de casos que ha visto. Pero si ese doctor se dejase apoyar por un sistema que utilizara la experiencia de todos ustedes, no tengo duda que la capacidad de decirme si estoy bien o estoy mal de salud va a ser al menos mucho más robusta, reduciendo los riesgos para el médico en equivocarse en el diagnóstico, pero también para el paciente en cómo va a ser tratado. Robótica, en cirugía hay casos de robótica muy avanzados, ustedes conocen bastante eso, biotecnología y bioinformática ha avanzado cantidad, hay mucho tema de energía, vamos a llegar al costo de energía cero, no estamos tan lejos de eso y eso lo vamos a poder aprovechar en salud. Manufactura digital y nano está avanzando gran cantidad, es fundamental el uso de redes y de sensores y la medicina digital que hoy está muy en boga y que creo que falta en los programas académicos de muchas universidades que he visto. Crowdsourcing y crowdfunding son dos temas muy importantes. Y crowdsourcing, un tema que cambió es cómo hacemos las cosas. Y el cómo hacemos las cosas, típicamente estamos acostumbrados a hacerla con equipos que están junto con nosotros, donde yo le explico al equipo lo que quiere y lo veo al equipo todo el tiempo y vamos monitoreando avances. Acá realmente se trata de tener un mindset diferente y de tener la capacidad de mandar a hacer cosas a diferentes lugares en el mundo y luego juntar el programa. Eso nos permite aprovechar a las mejores mentes sin importar dónde están en el mundo. Estoy seguro que las mejores no siempre están con las que tenemos alrededor, porque estamos dejando de aprovechar las que hay en otros lados en donde realmente pudieran ser expertos. Crowdfunding, en el pasado si yo quería hacer un proyecto nuevo, realmente era complicado conseguir recursos. Hoy, plataformas como Kickstarter te permite poner un programa o una idea que tengas y levantar dinero de cualquier lugar del mundo, desde una persona que te puede dar $1 hasta alguien que te puede dar cientos de dólares o miles o millones de dólares. Y realmente lo hago a través de una plataforma de crowdfunding. Si no han entrado a Kickstarter, háganlo. La verdad es algo que vale la pena. Es kickstarter.com. Y en estas yo siempre les pido, vivan la experiencia. O sea, compren un proyecto, entren en un proyecto, pongan un poquito de plata, vean lo que pasa. Lo mismo para crowdsourcing. Crowdsourcing, existe un site que se llama freelancer.com. Si tú entras a freelancer.com, pide que te hagan un trabajo, no importa lo que sea. Una traducción, preparar un documento. Va a haber una persona en el mundo que te lo va a hacer, que te va a cobrar por esa tarea puntual y aparte vives la experiencia de ese tipo de trabajos. Estamos cambiando un mundo donde los incentivos y el pago por incentivos va a crecer y medicina no es la excepción, donde realmente le vamos a pagar más y mejor a los médicos que ven
más pacientes, pero que sobre todo tienen un mejor outcome respecto a la salud de sus pacientes. El do-it-yourself movement es importante y son todos estos muchachos que están a través de las impresoras digitales, de las impresoras de tercera dimensión, haciendo piezas para pacientes. Odontología lo vivió hace muchos años, pero hoy realmente hay un mundo muy desarrollado en osteosíntesis, haciendo piezas puntuales para el paciente en el momento exacto en el que está la cirugía aconteciendo. Todo el tema de economía digital y blockchain es una gran discusión. Quien tenga la oportunidad y le guste, juegue un poco a comprar bitcoins. Bitcoins es una moneda en el mundo digital, es toda una transformación del mundo digital, del mundo del dinero, y firmas como Amazon, como Apple, utilizan bitcoins y tú puedes comprar en bitcoins. Es todo un concepto, no me quiero distraer porque si no podríamos hablar de bitcoins toda la hora, pero revísenlo, es un tema bien interesante, y blockchain también. Gamification es un tema súper interesante. Yo cuando vi Pokémon Go me parecía que era una estupidez, hasta que entendí realmente el juego y vi lo que pasaba. Y cuando ustedes ven los indicadores para temas de salud, hicimos que muchísima gente caminara mucho más. Está documentado, o sea, sí generó un ejercicio adicional para la población. Hoy nosotros tenemos acá en el caso de México, por ejemplo, utilizando gamification, estamos dando tratamiento para pacientes de dolor utilizando realidad virtual. Hay toda una teoría de en qué puede ayudar la realidad virtual para el tratamiento del dolor, y tenemos equipos de realidad virtual que están coadyuvando el tratamiento de pacientes que utilizan, además de medicamentos, también la realidad virtual como para apoyarse. Y por último, un tema de sharing social economy, donde tú no tienes que ser el dueño de todo. Este tema de que el hospital quiere tener todo no es el correcto, realmente sería entre varios hospitales tener los equipos y entre todos utilizar los equipos para hacer mucho más eficiente el sistema de salud. Ahora se va a poner complicado. ¿Puedo usar ese micrófono de ahí? ¿Ese está disponible? Ahora se pone un poco más complicado. Y es una reflexión un poco de las frases que hay aquí. La primera es, este nuevo mundo requiere realmente experimentar, aprender e incorporar lo nuevo rápidamente. Hoy resulta realmente mucho más fácil de hacerlo, pero si no tenemos una cultura para hacerlo, no lo vamos a hacer. Acá la invitación a cada uno de ustedes es realmente experimentemos con lo nuevo, aprendamos con lo nuevo. Justo cuando yo les digo utilicen el freelancer, utilicen el Kickstarter, es empezar a jugar a lo nuevo. Utilicen los bitcoins. No se trata de que tengas una gran cuenta en bitcoin, pero compra unos bitcoins, aprende de qué se trata y aprovéchalo. Me parece que es importante. Creo que debemos reconocer que salud es una expectativa personal y que no hay una medida para todos. A un paciente tiene una experiencia y otro, y no necesariamente todo el mundo se siente igual, pero esos modelos justo se convierten en disruptivos. Hay un camino grande para aprender de stem cells. Los grandes analistas de salud dicen que la gran cosa que hay en salud de lo que estamos viendo a unos años son stem cells. Creo que es un tema que hay que meterse y hay que estar seguro que en las escuelas de medicina los alumnos se metan. Me parece que la inteligencia artificial es muy buena y hay que dejarla hacer su rol. Yo sé que muchos de los médicos dicen eso no sirve para nada, creo que al contrario debemos aprovecharlo. Siri creo que es un gran ejemplo de cosas que están en evolución, Alexa de Amazon también, todas estas secretarias inteligentes. Yo les diría aprovechenlas, úsenlas. Yo tengo en la oficina puesta mi Alexa, y Alexa, solo para que vean la reflexión de cómo funciona, es un tubito como el tamaño de un botecito así, digamos. Y Alexa lo que hace es, estoy sentado en el escritorio y de pronto suena mi sector, ya te tienes que ir. La siguiente reunión es en tal lugar y si no, no llegas. Vean lo que acaba de pasar. O sea, la secretaria, que es un robot, entró a mi agenda, entró a Waze, sabe a qué distancia estoy, sabes cómo está el tráfico y te dice, párate ahorita, si no, no vas a llegar. Es impresionante. O sea, cuando nos paramos y lo reflexionamos, dices, ¿cómo pasó todo esto?
Lo que está sucediendo es que estoy usando una serie de sucesos que me permiten realmente, de avances tecnológicos, que me permiten llegar a ese modelo. Creer que en medicina ese equipo no va a ser capaz de diagnosticar, me parece que es un poco wishful thinking y no realmente meternos en el mood de decir, tenemos que preparar a los muchachos en esa dirección. El rol del médico actual yo no creo que tiene nada que ver con el rol del médico del mañana. Yo creo que debíamos estar conscientes que le vamos a ceder mucha parte a esos expedientes electrónicos bien cargados y bien funcionados para que hagan una clínica correcta, y creo que el papel del médico va a ser mucho más de acompañar al paciente, de darle guía al paciente, de orientar al paciente, pero mucho menos de hacer clínica. Y también creo que en la parte de operar va a cambiar dramáticamente. Si nosotros pensamos en oftalmo y vemos cómo el excimer láser funciona, qué fortuna que el excimer láser funciona como funciona y tiene la capacidad de centrar el ojo y hacer el tiro exacto. Si no, le habríamos quemado los ojos a todos los pacientes. Si dependiéramos solo de la habilidad manual del individuo. Eso está cambiando y va a cambiar más. Y con algunas discusiones que he tenido con algunos de ustedes me dicen, no, pero nadie va a hacer cirugía como hago yo. Yo creo que Da Vinci no va tan mal, ¿no? Creo que va avanzando y el reto está ahí en la puerta y creo que es evidente que viene un cambio sustancial. Hace rato decía, me preocupa cuando hablamos de acceso de que nadie quiere ir a una población de tercer o cuarto nivel al interior de un país de América Latina. Bueno, seguramente tendremos avatars médicos de todos ustedes en poblaciones de tercer o cuarto nivel, en donde esas poblaciones van a tener acceso a medicina realmente gracias a ese avance de hacer un avatar. Creo que nos estamos moviendo realmente de una evolución por selección natural a una evolución basada en inteligencia y debemos aprovecharlo, trabajar y usar eso. Creo que debemos de entender que vamos a tener humanized pigs y esa es una discusión un poco más compleja. En la evolución del desarrollo, de lo que estamos viendo hoy, realmente hoy un puerquito puede traer mi hígado ahí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo ya sé genéticamente que voy a tener un problema con el hígado, pues una opción es cuidármelo tal y después estar preparado para un trasplante en algún momento. ¿Qué es lo que está pasando en medicina? Realmente vamos a tener un humanized pig y yo voy a tener mi puerquito ahí con el hígado para cuando lo necesite. Y no estamos tan lejos. El perro que salvó al último individuo vivo de las torres del 9/11, ese perrito se murió. Lo clonaron y existen hoy 12 perros idénticos de eso. No estamos tan lejos. Realmente ya pasa, lo que pasa es que estamos discutiendo temas éticos y tal y cual, pero la tecnología está ahí, no estamos tan lejos de ella. Todos tenemos que ser parte de este exponential growth y para eso necesitamos sistematizar. Realmente necesitamos meter los expedientes a la máquina, dejarnos que la máquina nos ayude, aprovechar esa inteligencia y que de ahí comience a salir beneficio para ustedes y para dar acceso a la salud. Vamos a usar mucho más la genética y eso va a transformar cosas muy básicas, hasta cómo Pharma hace los estudios hoy, ¿no? Todavía cuando veo cómo hace los estudios clínicos Pharma con la tecnología que hoy, dice, pues primero tendrías que hacer genética, el resto salir a hacer análisis de población a ver si pega o no, pues no tiene sentido. Realmente hoy genética tiene mucho que ofrecer, aunque también reconocemos que genética todavía está en una parte inicial. Hay que acelerar el aprendizaje y hay que hacer uso de la genética, creo que estamos solo en el inicio de ella. Hay que entender que en 10 años vamos a estar todos absolutamente conectados todo el tiempo. Tú y yo vamos a estar siendo medidos todo el tiempo en tus signos y vamos a estar conectados a través de los diferentes devices todo el tiempo. Hay que hacer coaching y hay que hacer atención personalizada por inteligencia artificial. Los pacientes se van a dejar hacer coaching por una secretaria como Alexa o como Siri y eso va a evolucionar positivamente. Hay que hacer mayor uso de las redes sociales, del crowd sharing, la parte de gamification, lo que decíamos antes del Pokémon Go, porque ahí hay comportamientos sociales que van a cambiar. En conclusión, tendremos que hacer procesos más rápidos, más fáciles y accesibles para todos en el tema de salud. Hay un reto importante para las entidades regulatorias. Hace un par de meses tuve una reunión con la gente de la FDA que está viendo todos los temas digitales. Cuando nos paramos todavía en nuestros países de América Latina y hablamos con las diferentes autoridades regulatorias sobre todo lo digital que viene,
todavía no entienden. Cuando hablan de genética todavía no entienden. O sea, todavía no estamos haciendo eso y necesitamos exigirle a nuestras autoridades regulatorias cambios en esa dirección. Creo que la sociedad se está reinventando de manera acelerada y tenemos que hacer que medicina se reinvente de manera acelerada, que la manera en la que proveemos salud sea así y que le ayudamos a nuestros alumnos en las diferentes escuelas de medicina a subirse en esa nueva ola, porque el gap de lo que ellos están estudiando hoy en muchas de las universidades contra esto que estamos discutiendo es gigante y ya está pasando. No es un tema que va a pasar, esto lo estamos viviendo hoy. Todo lo que dije aquí sucede. Lo puse solo en una presentación para que nos pongamos de acuerdo que hay un gap grande y tenemos que transformar la manera de que educamos y la manera de que se proveemos salud para la población. Yo creo que vamos a vivir una salud con 4 P's. Una primera, que es la P de predicción. ¿Por qué? Porque tú, yo, hoy, todos podíamos tener nuestro examen genético. Y el momento que tengo mi examen genético ya sé que me va a fallar. O sea, la posibilidad de que me falle por lo menos va a ser bastante certera. Ya sé en mi análisis genético si tengo tendencia a tener diabetes o no. Entonces va a ser antes que nada predictiva. Segundo, va a ser preventiva. Si sé que tengo tendencia a tener diabetes, debería de actuar en consecuencia. Tercero, va a ser personalizada porque la medicina va a ser exactamente dirigida para mí. Para todos nos queda muy claro que a lo mejor a mí me sirve el lansoprazol, pero a unos de ustedes no. A ustedes les va mejor ese omeprazol o otro prazol, pero cada vez va a ser más personalizada. En los productos de alto costo y en los productos, por ejemplo, de cáncer, hoy está muy identificado. Pero esto es en toda la medicina y ustedes lo saben bien, hay que trabajar en esa dirección. Y cuarto, muy importante, va a ser participativa. El paciente tiene que tomar control y no responsabilizar al médico. Yo soy dueño de mi salud. Yo tengo que tomar un rol de mi salud completa y lo voy a hacer. Porque en el momento que sepa yo toda esta parte, voy a trabajar en consecuencia. Hoy, cuando nos acercamos a los médicos y les entregamos un análisis de genética, la verdad es que no saben qué hacer con él. Se le quedan viendo, ven los genes y dicen, ¿y yo qué hago con esto? Y tenemos que venir y enseñarle qué quiere decir. Por supuesto, primero nos dicen que lo dominan, y después pasan unas horas hasta que lo sientas con un genetista y les explica y entonces le ayudas a trabajar el modelo. Cuando el médico lo entiende, le fascina y se apasiona y empieza a ver al paciente de manera diferente. ¿Por qué? Porque ya sabe lo que va a ver en ese paciente y la tendencia que tiene. Ustedes de alguna manera, con toda la parte que hicieron de clínica toda la vida, pues es una buena aproximación a genética, pero no hay nada como genética. Entonces, creo que tenemos que trabajar más en usar genética y hacer los estudios. Después trabajar en consecuencia, hacer medicina personalizada y después estar seguro que el paciente se incluya y que sea participativa. Esta es la gran transformación, este eje de las 4 P's en salud. Solo un slide más. Creo que hoy más que nunca se requiere incorporar los procesos exponenciales en nuestra manera de educar y después en la manera de ofrecer salud. Y participar activamente todos nosotros en la disrupción del modelo de atención al paciente, porque eso es lo que garantiza precisamente el acceso a la salud. No tiene beneficio creer que no va a pasar, sino al contrario, el beneficio es sumarnos a la disrupción, acelerarla, porque hoy lo que necesitamos es brindarle acceso a la población. Eso es lo que la población nos exige, porque no hay el acceso, todos sabemos que no hay el acceso que óptimamente quisiéramos. Con esto acabo y listo para preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor Fajardo, por la invitación y a la organización del evento. Espero que sirva y que pueda salir caminando sin violencia. Y estoy abierto a preguntas y respuestas. Gracias.